Ya. Adelante, Janet, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Janet Calderón, estoy encargada de la Oficina Banco del Dato Meteorológico de acá de la Dirección Meteorológica de Chile. Y, y bueno, voy a contarles un poco lo que nosotros hacemos en control de calidad también, ¿ya? Primero que nada, les cuento que la Dirección Meteorológica de Chile data con datos desde 1861 en su creación. Aquí pueden observar en la imagen de la derecha, ¿verdad? Que data de una estación bastante antigua, por lo tanto es reconocida a través de la OMM como una estación centenaria. Desde esa época nosotros que tenemos registro de forma interrumpida de todas las variables principales de meteorología, eh, ya sea como presión atmosférica, temperatura del aire, ¿verdad? Humedad relativa, entre otras variables, ¿ya? Por otra parte, nosotros contamos con documentación meteorológica en papel, ¿verdad? Registro histórico. Tenemos el Archivo Meteorológico Nacional, por un lado, y por otra parte tenemos el Sistema de Administración de Datos Climatológicos denominado SACLIN, ¿ya? Este archivo nacional también data que tenemos estaciones a lo largo de todo el país con registros tanto climatológicos como meteorológicos desde el año 1914. Estos datos son digitados día a día y en forma continua. Tenemos un grupo de 6 digitadoras en los cuales diariamente están ingresando esta información a nuestro sistema o a nuestra base de datos que se denomina SACLIN, que es esta parte de aquí que ven ustedes aquí abajo, en la cual se van registrando datos cada una hora y bueno, de acuerdo a estaciones también convencionales, son de acuerdo a los registros sinópticos que tenemos en la década antigua. Y en la actualidad tenemos estaciones automáticas que van ingresando estos datos cada una hora y también en forma minutaria, ¿ya? ¿Cómo se gestiona esta base de datos aquí? Bueno, por una parte nosotros tenemos acá a la izquierda, ¿verdad? Todas nuestras redes de estaciones en las cuales se van ingresando estos datos a la base de datos SACLIN en forma automática, en las estaciones automáticas y las convencionales, como le decía, en forma digitalizada, ¿ya? Por otra parte, tenemos una observaciones regulares que lo realizan nuestros observadores meteorológicos a lo largo de Chile, ya que nosotros tenemos estaciones que son operadas por un observador, algunas estaciones, sobre todo principalmente las estaciones que están ubicadas en nuestros aeropuertos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el observador? Él ingresa en esta planilla la observación, ¿verdad?, en forma regular, en la cual anota todos los datos, los campos de temperatura, humedad, la visibilidad, etcétera, y le genera un reporte también en la parte aeronáutica en forma automática que se denomina el METAR, ¿ya? Al mismo tiempo, en esta base de datos, el mismo sistema SACLIN genera un registro de metadatos que es el inventario de elementos meteorológicos, ¿ya? Por otra parte, aquí viene el control de calidad, en la cual nosotros tenemos 6 personas con bastante experiencia, son 6 observadores meteorológicos que tienen más de 30 años de experiencia en cuanto a observaciones meteorológicas, y ellos analizan este sistema en la cual están ingresando los datos cada una hora y aplica un control que se aplica en forma automática, en el sentido automática a los datos, pero no se corrigen en forma automática. Entonces ahí vale mucho la experiencia del observador en cuanto a los errores que se pueden presentar en el sistema, ¿ya? Y en la parte baja que ven acá en la planilla, ¿verdad? Aquí se muestran todos los controles que nosotros aplicamos. En realidad aquí se muestran algunos, pero tenemos implementadas más de 1000 reglas de controles para poder detectar los errores del sistema SACLIN, ¿ya? Que son las reglas de control. Entonces, para resumir un poco también nuevamente cómo se transmite y se almacena a esta base de datos, vuelvo a reiterar, las estaciones automáticas transmiten esta información a la base de datos a través de los mensajes JSON, ¿verdad? No así las convencionales, obviamente, como le había dicho anteriormente, son digitados por nuestras digitadoras, ¿verdad? Y ingresan esos datos de forma manual. Pero la automática, en forma automática, reitero la palabra. Y bueno, y a toda esta base, todos los datos que tanto automáticos como convencionales, se aplica un control automático de rango fijo que denominamos como el nivel cero, ¿ya? Es decir, no debiera pasar ciertos umbrales de temperatura, por ejemplo, no debiera ingresar un dato con un valor negativo de -50 grados bajo cero
o superar los 50 grados Celsius. Son rangos muy amplios, obviamente, pero es como una primera limpieza que se hace a los datos, ¿ya? Por otra parte, tenemos que Saclin, ¿verdad? Genera estos productos, bueno, los datos diarios y también minutarios. Los datos minutarios aún no tenemos implementado el control de calidad, solamente estamos implementando el control de calidad cada una hora. Sin embargo, ahora estamos en un proceso de implementación de datos minutarios porque contratamos a un consultor y nos está generando un script en la cual nos avise cuando ocurre una variación horaria, o sea, minutaria, entre un grupo de estaciones vecinas. Entonces, con eso nosotros vamos a detectar si existe alguna anomalía con respecto a esas estaciones y nos va a mandar un mensaje, que esa es la idea, que nos llega al correo y así inmediatamente el observador encargado de esa estación puede reparar o analizar el error y corregirlo en nuestra base de datos. ¿Ya? Otros productos de Saclin bueno, se generan datos automáticos y bueno, que puede utilizar el usuario a través de un visor web, ¿ya? También el web server que está disponible y también transmitimos el WIS en formato buffer a través del WIS. Bueno, el primer control cero, como les decía, el de límite de rangos fijos es en forma automática y se genera a través, o sea, todos los datos que ingresan a nuestra base de datos, primero pasa por este control. Es decir, no debería superar estos umbrales ningún dato, quedarían fuera de nuestra base de datos. Igual esa base de datos que quedan fuera no se borra, pero queda como un testigo, ¿verdad?, de que son datos errados, ¿ya? Este muestra el control de calidad, este es una forma donde el observador, es decir, en este caso el encargado de control de calidad, ¿verdad? No hace distinción en cuanto al tipo de estación. Puede ser una estación convencional, como puede ser una estación automática. Entonces, él mira la estación, aplica el sistema, las reglas de control, aquí como dice en esta cuadrícula, aceptar, y va a evaluar todas las reglas que están insertas en el programa, ¿verdad? En un rango puede ver 30 días inclusive, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo registros horarios de una estación determinada y cuando nos marca, por ejemplo, aquí en forma segmentada, ¿verdad? Una rejilla de color rojo, nos está indicando que hay un error. Entonces, en este caso, el error obedece acá, tenemos 1046.3 hectopascales, que hay una variación horaria de mayor a 5 hectopascales. Bueno, acá hay otros errores más, que yo indiqué un ejemplo, este es solamente este ejemplo, pero hay otros errores acá que nos están mostrando que la humedad relativa debería ser 100% cuando la temperatura y el seco se igualan, ¿verdad? Entonces allí hay un error. Otro ejemplo, tenemos también que aquí alerta, ¿verdad? Las temperaturas del rocío, ¿verdad? Que tiene que ser menor, perdón, y la humedad relativa, el mismo ejemplo en realidad que tiene que ser del orden del 100% y la temperatura del rocío tiene que ser igual a la del seco. Aquí hay otro ejemplo en cuanto que nos advierte que algo está pasando con las presiones. Si se fijan, las presiones están demasiado bajas, entonces aquí hay un error en el registro de esta estación. Ahí nos dice revisar y corregir la presión, ¿ya? Bueno, entonces estas reglas, que son las que le acabo de mostrar, son deltas horarias. Entonces la tenemos tanto para temperatura, que no puede superar un rango de 10 grados, la tenemos para la presión atmosférica, tanto para la presión de la estación, que no debe superar un rango de 3 hectopascales, para la presión a nivel de superficie, para el QNH y también para la rapidez del viento, ¿ya? También la coherencia y consistencia interna entre elementos, tenemos que las temperaturas, ¿verdad?, horarias no deberían ser mayor que la temperatura máxima del día, PM, y que las temperaturas horarias no deberían ser menor que la temperatura AM registrada en el sistema, ¿ya? Y bueno, y estas reglas, mis reglas, yo puse más de mis reglas porque no se las voy a mostrar todas, son muchas. Tenemos en la cual implementamos lo que es coherencia y consistencia interna entre elementos y hay algunas que son obligatorias. Por ejemplo, aquí tenemos una que la temperatura de rocío no debiera ser, ¿verdad?, mayor que la temperatura del seco, o sea, el seco debería siempre ser mayor que la del rocío. Entonces, ese tipo de cosas
Y eso está más que orientada para un observador meteorológico de la estación, pero también para las estaciones automáticas que también a veces registran errores, ¿ya? Y toda esta información también la podemos tener disponible al usuario a través de nuestra plataforma de servicios climatológicos. Acá tenemos la dirección que la pueden entrar a mirar, que es climatología.meteochile.gov.cl, ¿ya? Entonces aquí podemos ver en forma automática las estaciones que tenemos, los productos también que nosotros generamos. Nosotros tenemos alrededor de 131 estaciones automáticas en línea que operan en forma diaria y también tenemos socios externos que son de la red INIA de agrometeorología, el FDF también de agro, la DGA, que es la Dirección General de Aguas, también tenemos del Instituto Antártico, de Directemar de las Fuerzas Armadas y también de universidades, entre otros. Entonces, a esas estaciones también le hacemos un control, entra el control básico y cuando presentan errores también nosotros la vamos corrigiendo, ¿ya? Entre los productos que pueden observar también en la web, podemos ver la temperatura registradas de cada estación, ¿verdad? Los valores de temperatura máxima y mínima y también la media, por supuesto, ¿ya? Ahí están los registros horarios, también se establece una tabla de datos en la cual uno puede ver el valor registrado y la hora en que se registró ese valor de la temperatura mínima y máxima. En cuanto a la pluviometría, también registramos nosotros acumulados cada 6 horas y también la nieve fresca, ¿verdad? De nuestras estaciones meteorológicas. Y eso es lo que les podría contar. No sé, parece que hablé un poco rápido. Si tienen preguntas, me dan preguntando, por favor. Muchas gracias por la atención. ¿Consultas alguna? Muchas gracias, Janet, por la Sí. presentación y sobre todo, como dije al principio, por haber levantado la mano y decir nosotros también podemos mostrar y compartir con toda la región. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer una pregunta a Janet. Si les quedó claro alguna duda, no sé, Yo tengo consulta. una consulta, si puedo Sí, hacerla. dime. A ver. Cuando usted hacen ¿cómo se llama? Las adaptaciones a los datos erróneos manuales, Sí. ¿lo hacen a nivel horario o lo hacen en la granularidad más baja? O sea, a No, nivel minuto. no, horario por ahora, como te comentaba, porque no tenemos todavía control espacial minutario. Sin Ok. embargo, que claro, hay veces hay errores minutarios que se nos presentan, pero inclusive tenemos que eliminarlo, ¿ya? Porque ponte tú, hay veces que registra en el valor minutario un valor de -40, ¿ya? Ujú, En la cual ingresa a nuestro sistema, porque nuestro rango fijo automático, ¿te acuerdas que yo dije que es entre -50 y 50? Entonces ya ujú, -40 es un error que entra a nuestra base de datos y tenemos que eliminarlo. Entonces cuando ujú, está, a veces no aparece porque como está todo publicado online, entonces a veces queda registrado ese valor en la web. Entonces ahí inmediatamente nosotros avisamos de que hay que eliminar ese dato porque es un error de sensor. Se verifica obviamente primero si es que es un error de sensor y no corresponde a una anomalía, ¿verdad? Meteorológica, se ujú. elimina, pero todavía no contamos, como te digo, con ese control espacial, pero sí se va a implementar porque se va a generar un algoritmo en la cual podemos comparar con las estaciones vecinas y esa es la idea que nos advierta de que está ocurriendo esa anomalía y se pueda Ok, corregir. Sí, perfecto. Y sí. los valores horarios supongo que son agregados, ¿no? Se calculan, Los son calculados. los horarios, o sea, los valores horarios, te refieres a que, ¿cómo es que se calculan? Porque esos se ingresan en forma Sí. automática por estaciones automáticas, pero Ujú, cuando están operadas por un operador, él lo ingresa en forma manual, ¿ya? A esa planilla que yo les mostré, que es como un formulario de datos meteorológicos en la cual ingresa las temperaturas, qué sé yo, todas las variables de humedad, viento, y la visibilidad, como es algo sensorial, ellos hacen ujú. la observación e ingresan el dato de visibilidad, tanto como Ok, también de nubosidad. ¿M? Y ok, también la variable de tiempo presente también, por supuesto. ok. Ya, Es- gracias. Ya, gracias a ti. Hay una pregunta o la mano levantada de Iliana de Cifén. ¿Sí? Sí, tenía una consulta.
No sé si escuché bien o mal de que los datos ¿sí? erróneos, algunos no se borran, queda quizás un historial Sí, de que antes de la sí, corrección. sí, ¿Y cuáles nomás? Porque ahorita mencioné un ¿ya? poquito de que los horarios sí se corrigen totalmente, incluso que diga, Ajá. de los minutarios, incluso eso Eliminar. se almacenan. Ah, Exacto. Sí, no, se elimina, pero queda un respaldo del error, porque lo que pasa es que tenemos una estación, o sea, tenemos una base de datos que se corrige, ¿verdad? Que es SACLIN, pero hay otra base de datos en la cual esos errores también nos sirve como para saber los problemas que ha ocurrido con la estación. Entonces no se eliminan totalmente y quedan en otra base de datos, que es externa, fuera del sistema que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, como un respaldo, porque generalmente uno, claro, lo elimina de la base de datos SACLIN, que es la que nosotros trabajamos y administramos y compartimos esa información con los usuarios. Pero el respaldo lo tenemos en otra externa base de datos, pero que esa no se comparte, queda ahí como respaldo y quizás como un futuro estudio para saber un análisis de todas las estaciones que han presentado errores, ¿ya? Es por eso, más que nada. No sé si se está ok, claro un poco la duda. Sí, sí, con que está en la base externa. Igualmente en la claro, externa que menciona el respaldo, más bien, sí, en esa tiene como que el valor anterior y el valor actual también, o solo el anterior. correcto. No, el anterior y el actual. Inclusive uno puede ver y comparar lo que tú tenías antes y lo que tenías después. Entonces, si uno quiere hacer un estudio después, puede tomar toda esa información. Por eso te digo, y ahí uno puede saber inclusive si fue error de un observador o del mismo sensor, de la misma, porque hay valores que se importan en forma automática. Entonces ahí hay que saber si fue error del sistema, que hizo mal la importación del dato, entonces queda registro de ello, ¿ya? Un antes y un después. Sí. Ya, Ujú. muchas gracias. Ok, Gracias, Ileana, por las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna ¿ya? pregunta? Si no, yo tengo tres. La primera es, ¿Mm? ¿cuántos son en el equipo que realizan los controles de calidad ahí en el banco de datos ¿Ya? contigo? Sí, Si separan somos, las tareas en tiempo real y tiempo diferido. ¿ya? Sí, correcto. Y, y cómo les fue con el desafío de los datos de automáticas a la hora de sentarse y decir, estoy acostumbrado a corregir lo que corregía toda la vida con mi libreta o mi cuadernillo, a encontrarme con lo nuevo. Sí, hace un cambio eso. Sí, bueno, como te decía, la gente, actualmente trabajo con 6 personas y de las 6 solamente uno es joven, así que él tiene menos experiencia, pero el resto tiene más de 30 años. Así que ellos han trabajado desde el papel a lo digital, ¿ya? Así que están acostumbrados ya y eran observadores. Entonces han trabajado tanto en el norte como en el sur de Chile, en la cual las condiciones climatológicas son totalmente distintas, ¿verdad? Así que saben cómo se comportan distintas variables en distintas condiciones de tiempo. Entonces, inclusive es un equipo muy, muy bueno en el sentido de que nosotros trabajamos, dialogamos cuando hay un error o alguna duda de algún concepto. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en cómo definir los rangos de niebla-neblina, y lo cual sabemos que es difícil de definirlo en cuanto a un umbral de humedad. Entonces ahí estamos discutiendo ese tema porque la OMM obviamente no da una directriz definida en cuánto se puede definir ese rango de humedad. Así que ese tipo de discusiones tenemos y es muy interesante. Entonces, sí, ellos hacen control diferido, también hacen control actualmente, o sea, en forma horaria, ¿verdad? Por ejemplo, todos los días, cada uno tiene un set de estaciones, entonces tienen que llegar a revisar todas las estaciones a lo largo del país, ¿verdad? Y también tienen un set de estaciones antiguas del año de la década del 40 que estamos revisando, de la década del 70, etcétera, ¿ya? Tenemos muchos errores todavía por corregir, muchos errores, porque hay problemas de ingreso de datos, a veces las digitadoras también se equivocan y hay que ir a revisar a la planilla, a ver si corresponde y si no, ver si tenemos otro tipo de registro y entrar a analizar, sí. Sí, no sé si he respondido un poco a las preguntas que me hizo, no sé qué me hizo la red. Sí, súper Sí, claro. Muchas gracias, Janet. Y sí, también tenemos a Jorge Chira de Perú con la mano ya. levantada.
Sí, Janet, buenos Sí, días con todos. ¿Me hola. escuchan? Sí, buenos días. Sí, Te buenos escucho. días. Gracias por tu presentación. Mencionaste algo sobre observaciones visuales, Sí, ¿no? sí, sí, Que se perfecto. mezclan con las observaciones de la automática, eso entiendo. ¿Cómo se mezcla Eh, eso? ¿Cómo no, 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 llega a no. tu... Mm. Sí, lo que pasa es que, claro, tenemos estaciones automáticas, ¿verdad? Pero que algunas automáticas existe un operador, ¿ya? Entonces, si ese operador ingresa los datos en forma manual, que lo extrae de la automática, ¿verdad? Y obviamente los datos sensoriales lo tiene que hacer él. Entonces, él hace el reporte de visibilidad, del tiempo presente, de la nubosidad, etcétera. Eso lo va ingresando cada una hora ahí al sistema SACLIN. Pero cuando tenemos estaciones automáticas como climatológicas, por ejemplo, que no corresponden a un aeródromo, entonces esas ingresan solamente las variables principales y no las variables sensoriales, ¿ya? Esas no ingresan al sistema, Ya, claro. ya. En cuanto a la información sensorial Sí, en las estaciones que tienen operador, eso mm, ustedes tienen un sistema por el cual transmiten esa información. ¿Eso se sí, codifica o va como texto en un sistema sí, automatizado que ustedes tienen? exacto. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿verdad? Generan también metales, ¿verdad? Entonces, pero nosotros guardamos registros climatológicos. Entonces, hay un formulario en el cual ellos ingresan todas las variables y también ahí pueden ingresar la variable sensorial, ¿ya? Y luego el metal les sale en forma automática porque el sistema SACLIN genera el campo en forma automática del metal a través del ingreso de esos datos manuales, ¿ya? Entonces, es un buen sistema, pues, Ah, bien operativo, sí. muchas gracias por la información. ¿Ya? Ok. No sé si hay más preguntas. Sí, no veo más manos levantadas. Me voy a fijar en el Yo, chat que ¿Ya? había algo, pero me parece que no. No sé si alguien más yo tiene alguna tengo una consulta. pregunta cortita, Sí, sí. que no le pillé el botón a la mano levantada. Bueno, Dime, mi Isabel. pregunta era, ¿SATCLIM, el SATCLIM lo desarrollaron ustedes a base Es un, de es qué? sí, ¿Sí? o sea, ¿cómo se dice? La parte técnica. No es que lo hayamos desarrollado nosotros, contratamos un servicio, ¿verdad? Pero nosotros la parte meteorológica dijimos, lo queremos de esta manera, necesitamos esto, y Mm, lo desarrollaron, sí. Lleva una data del año más o menos del 2010, si no me equivoco, desde esa mm, época que tenemos aquí. Así que, y se ha ido mejorando, seguimos con soporte todos los años, entonces se ha ido mejorando porque también tiene errores, como todo sistema de software mm. automático, claro. Pero no Pero es, entonces, las reglas sí, perdona, las reglas sí no son automáticas, como te decía, pero sí te acusa el error y se genera, son reglas, ¿cómo se dice? Lógicas, son reglas lógicas. Entonces, si tenemos esto y pasa esto, ojo que no debiera reportarse esta condición, una cosa así. Entonces, nosotros vamos alimentando el sistema. Hay muchas reglas muy repetitivas, entonces algunas las hemos ido eliminando y generando algunas nuevas. Por ejemplo, ahora yo estaba pensando en generar una nueva, por ejemplo, que me detecte la precipitación cuando el sensor marca, por ejemplo, 0,1, 0,1 y queda pegado, cuando hay un error de sensor. Y eso me lo va sumando al sistema. Entonces, ahora actualmente tenemos ese problema porque no ingresan esos datos y se nos está acumulando una precipitación errónea porque el sensor está fallando. Entonces, ah, ahora justamente quería hablar con mi equipo de control de calidad y ver si puede tener una regla en la cual podamos detectar eso y así el observador se da cuenta y puede corregir el error y borrarlo, mm, porque es de un dato repente, erróneo, ¿me sí, entiendes? de Entonces repente hay ahí podríamos, varias, ¿sí? sí, porque yo sé que esa regla existe, o sea, que la tenemos en ¿Sí? MeteoSwiss. Ah, De repente ¿podrías ahí compartírmela entonces? Sería genial porque no la tenemos nosotros implementada, esa ok. de error de Voy a sensor. averiguar ya, perfecto, Ya, lo voy a averiguar y lo ya, pongo en el chat en el Discord ya, para que ok, tengan acceso todos ya, y hacemos perfecto. un cambio de información para ver que yo Por formule la supuesto, sí. Ya, correcta. muchas gracias, Isabel. De nada, gracias a ti.
Bueno, muchas gracias a todos. Ujú. La última pregunta que Gracias. tengo es de Héctor López de Paraguay y pregunta Sí. cómo manejan las diferencias o inconsistencias entre lo que se informa hora a hora de una estación convencional, ¿Mm? supongo, y cuando le llega la planilla, libreta o cuadernillo, como le digan, al envío de Ah, datos. Él sí claro, que existe. formulario le llamamos. Formulario. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando el sistema nos acusa un error de una estación antigua, porque se está refiriendo ya a cuadernillo, ¿verdad? O formulario, entonces ahí, ¿qué hace el observador? Va al archivo meteorológico y, y va a registrar el dato, cómo estuvo ingresado en esa época, ¿verdad? Entonces, claro, ahí tenemos, por ejemplo, si les falta, hay un error de la humedad, tenemos una regla en la cual podemos calcular la humedad si tenemos el rocío y tenemos la temperatura, o viceversa. Si falta la humedad, puedo calcular lo que nos falta. Pero por otro lado también tenemos los, ¿cómo se llaman? Los registros, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, de precipitación, el error o de temperatura, tenemos los diagramas. Entonces hay Ok. que ver los diagramas y ver cómo estuvo marcado. Y si no, nos vamos ya para el reanálisis, porque hay veces que yo también les ayudo en esa parte y busco si, por ejemplo, si hubo un sistema frontal, irme a un registro de imagen satelital antigua, a ver si hubo un frente y también busco reanálisis cómo estaba la condición sinóptica para ver si hay una consistencia en el dato que se está ingresando. Sí, eso hacemos. Súper, súper Sí, bien y súper interesante. Gracias por la sí. presentación otra vez. Ya, gracias a ti por la Y por sobre invitación. todo haber Sí. fomentado Ah, el diálogo y haber animado a levantar la mano y decir, nosotros también queremos ah, mostrar. sí, Muchísimas ya, gracias. gracias. Gracias a usted. Un gusto saludarlo a ambos. Muchas gracias. Y Gracias. ahora seguimos Ah, con Ruth o con Paola de Colombia, que la situación fue similar a lo que decía recién, que levantaron la mano en la última reunión que tuvimos hace mes y medio y querían contarnos cómo realizan los controles de calidad en Colombia. Así que bienvenida Paola y muchas gracias otra vez. Buenos días para todos. Muchas gracias por la bienvenida. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Voy a ver si tengo el acceso. Listo, perfecto. Me avisan por favor cuando la vean. Muchas gracias. Ahí vemos tu PowerPoint, todavía no lo vemos en formato de presentación, pero ahí está. Perfecto. Listo. Excelente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esta presentación queremos darle como mayor prioridad y peso a mostrarles a nivel de gestión de datos, controles de calidad de estaciones meteorológicas automáticas. Esto está a cargo del Grupo de Gestión de Datos de la Subdirección de Meteorología del IDEAM. Entonces, inicialmente queremos como tal exhibir más o menos cómo es todo ese proceso y finalmente pues damos el espacio para comentarios. Algunas siglas que vamos a encontrar por ahí en el trayecto de la presentación. Y bueno, ya iniciamos. Entonces, básicamente estos iconitos nos van a ayudar a ver cuáles son los procesos que están sujetos a un proceso exhaustivo de propuesta, de planeación, cuáles están siendo codificados y pues naturalmente cuáles van a resultar teniendo una documentación técnica respectiva. Entonces, inicialmente queremos mostrarles una gráfica de parte de la Oficina de Informática de nuestro instituto, más o menos que exhibe cuál es ese flujo de datos que estamos teniendo y en el que estamos pues actualmente también trabajando. Entonces, como sabemos, pues la parte convencional que en todos los servicios meteorológicos tenemos, el mayor seguimiento y mayor experiencia que tenemos pues en todos los casos. En la parte de las automáticas manejamos pues un sistema con una empresa que es CIA Micros y que tiene un software que nos permite como tal recibir toda la información. Existen pues los datos crudos y luego posteriormente vamos haciendo validaciones de diferentes tipos. En este sentido, lo que vamos a mostrar hoy pues son las automatizadas que pues nos van a permitir ir unificando un conjunto de datos pues más confiable para posteriormente generar los diferentes productos, boletines y etcétera tanto para el usuario interno y ya posteriormente el externo en los niveles de nacionales que sean requeridos. Entonces, en cuanto a esto, queremos resaltar mucho cuál fue la base que planteamos para poder hacer estos controles, que es el documento OMM 1269, en el cual pues nos exhibe que para todo control de calidad de estaciones meteorológicas automáticas tenemos tres
vías principales. Una pues es in situ, que usualmente pues se fijan ciertos límites en los data logger y etcétera. Durante la transmisión, que es pues cuando esta ocurre también a través usualmente de límites gruesos y etcétera. Y en modo diferido, que es en la base de datos como tal meteorológica que tiene cada uno de los servicios meteorológicos. En este caso, pues este último es el que vamos a estar hablando principalmente. ¿Cómo nos basamos para proponer y plantear como tal los controles de calidad? Vamos a hacerlo a través pues de la información principalmente pues como rector a la OMM, pero también otros servicios meteorológicos que han ido avanzando en este tema, así como diferentes instituciones también privadas y académicos que pues han publicado sus estudios. Entonces, ¿qué encontramos inicialmente? Que los métodos como tal se pueden dividir en dos, los como convencionales que suelen aplicarse, que son las pruebas de plausibilidad de instrumento, las de restricción, rangos o límites, las de consistencia, que puede ser temporal, climatológica, inter o intraparámetro y espacial. Y ya pues posteriormente digamos que no hemos encontrado como estudios adicionales a académicos que incluyan pues el aspecto de redes neuronales. Nosotros pues por ahora tampoco, pero pues es algo bueno ponerlo en la mesa. A la larga, pues, ¿qué significan los controles de calidad automatizados de este tipo de datos que provienen de estas estaciones? Generar banderas de calidad. Porque en este documento, digamos, rector que les mencionamos, la OMM dicta que la base de datos debe continuar, o sea, el conjunto de datos debe ser siempre el mismo, es decir, no es posible eliminar datos por la misma razón que nos mencionaba ahorita, que pues de cierta manera, encontrar incluso los datos erróneos en nuestra base de datos nos puede dar luz de qué estaba ocurriendo con cada una de las estaciones y etcétera. Entonces, para este proceso, ya más adelante les vamos a mencionar cómo hacemos esta gestión, pero recordemos, por favor, mucho tener en cuenta estas banderas de calidad. Entonces, aquí haciéndole un zoom a la parte automática que venimos mencionando, en el instituto como tal hemos hecho el proceso para 15 variables meteorológicas. Lo que se considera pues para cada una podemos tener diferentes conjuntos de test. En promedio tenemos pues 8 o 9 test por cada una de las variables. Y una vez estos datos han sido como con esa prevalidación automática que a la larga es como la forma más viable de iniciar este proceso de control de calidad, pasamos a una revisión por pues ojos de expertos, personas que llevan más de 20 años en el instituto, para hacer como esta salida, evaluarla mediante pues las gráficas que han resultado y otros medios que se tienen, consistencias internas, pero esto sí ya va siendo como un poco más estación por estación, para pues poder hacer como esta validación final. Entonces, rápidamente les queremos mencionar cómo inicia este proceso diagnóstico. Inicialmente siempre un análisis descriptivo. Entonces, hacemos los estadísticos para observar tendencias de los datos, ver qué está pasando. La hipótesis en este caso va a ser siempre que los datos de las variables meteorológicas tienen errores. Procedemos a la comprobación de la hipótesis, que es detectarlos. Los clasificamos, digamos, de forma cualitativa en tres niveles: erróneos, atípicos o sospechosos. Y posteriormente, una vez ya hemos corrido todos los controles, pues hacemos ciertas indagaciones de qué pudo estar pasando. Usualmente, pues ya todos conocemos, es muy común que sucedan pues errores causados por faltas de calibración, cuando pues no se han podido hacer las debidas inspecciones, cuando el sensor empieza a fallar, etcétera. Entonces aquí digamos que una muestra muy chiquitica, ciertos gráficos que hacemos de longitud y continuidad de datos. La primera, digamos, es cuando no tienen controles de calidad, y inferior es cuando sí ya los tienen. Pues vemos que en ciertos casos pues se va reduciendo un poco la cantidad de datos que tenemos por las mismas banderas que como tal nos van catalogando el dato como que para ciertos propósitos no los podemos usar. Entonces aquí esto es como la parte más específica que tenemos nosotros como Servicio Meteorológico de Colombia, y es que nuestras banderas pues tienen un componente alfanumérico. Por aquí nos acompaña el ingeniero Lamir, que digamos que estuvo dentro de esa propuesta de cómo hacer esta bandera, y es, bueno, el primer y segundo carácter nos van a decir a qué proceso pertenece como tal, o sea, qué proceso está como tal abanderado el dato en el momento. Ya ahorita vemos como una tabla ejemplo.
Entonces, este cero quiere decir que hace parte del proceso de validación automática, esa 0P, que es como cero del primero y P de prevalidación. Y si, por ejemplo, fuera 1Q, correspondería a esas banderas que han sido cambiadas a nivel manual por los expertos que mencionamos. El carácter 3 y 4 corresponde pues a esa clasificación cualitativa que les mencionábamos, que puede ser entre erróneo, atípico, sospechoso o correcto si llega a pasar todas las pruebas. Y finalmente la parte numérica del quinto carácter nos va a ayudar a saber cuántas veces el dato ha fallado para cierta clasificación. Entonces, en este caso del ejemplo que les mostramos a la derecha, el número 4 indicaría que el dato ha fallado 5 veces para pruebas que lo podrían catalogar como erróneo. ¿Qué es importante, digamos, acá de esta segunda tabla que les mostramos? Hay cierta prioridad, hay cierto nivel de bandera. Es decir, que si un dato ya ha sido clasificado como erróneo, que son pruebas, digamos que de límites y demás, ya digamos que no vale mucho la pena analizarlo para el resto de los dos, que son como digamos de menos peso en cuanto a si el dato falla. Entonces se pueden ir haciendo subconjuntos. No obstante, según las pruebas unitarias y luego las masivas que se han hecho, no siempre el orden va a ejecutarse de esta forma. Entonces, digamos que por esa razón es importante siempre ir fijando y pues mostrándole al usuario cómo está catalogado el dato. Entonces, por otro lado, también estamos generando pues unos archivos de log que nos van a decir muy específicamente en qué prueba falló el dato y cuál era su magnitud del fallo. Entonces, puede pasar que distintas pruebas que no son excluyentes entre sí abanderan el dato. Ya finalmente, pues bueno, esos son TXT. Aquí, pues, de forma muy resumida, queremos mostrarle cómo estamos haciendo el almacenamiento de estos datos en la base de datos interna que tenemos en el instituto. Entonces, las columnas que ustedes ven de color azul son las que no se modifican como tal. Esas, digamos que se hace una sincronización todos los días, cada hora está continuamente haciéndose pues para esta tabla de este esquema que tenemos específico y lo que se hace es ya posteriormente ir aplicando los controles. Entonces, estos son datos totalmente inventados, o sea, son como solamente de ejemplo para mostrarles más o menos cómo es esta cuestión. En donde ven la columna llamada Event Value, es el dato que viene de por sí de la estación, el dato crudo completamente. Las banderas están en esta columna que se llama State. Como ven, hay otras clasificaciones adicionales a las que ya mencionamos, que es la 2H, la 3C, que tiene que ver con homogenización y complementación. Y como ven, hay un Process Value, que este lo que nos va a ayudar es para el caso de que se complemente o se homogenice, que ahí sí empiezan pues a haber ciertos cambios. El dato queda registrado ahí, pero el original igual lo podemos conocer por si vemos ya a nivel de gestión del dato, revisiones posteriores, que si llega a cambiar algo, igual podemos tomar decisiones y nunca perdimos como ese dato original. También en el intermedio podemos ver cuáles son los códigos que fueron aplicados para ejecutar cada uno de los procesos. Y pues el usuario, digamos que responsable, igual, pues este sigue siendo un componente muchas veces humano. Igual es bueno poderse comunicar con la persona que hizo cada una de las gestiones. Entonces, en cuanto al planteamiento de implementación, como les mencionaba, pues hemos trabajado 15 variables: la precipitación, la temperatura del aire y las dos extremas, presión atmosférica, humedad relativa, las temperaturas del suelo con tres profundidades, -10, -30, -50, a esas mismas profundidades las humedades del suelo, la evaporación y la velocidad y dirección del viento. Como ven en el iconito, siempre mostramos como que se ha trabajado en Python, pero para estas dos variables últimas que les menciono, se ha hecho en R. Entonces, más o menos para tener el panorama de lo que hemos trabajado. Nuevamente, pues los tipos de controles de calidad que ya habíamos mencionado y mencionar que para el caso de todo el histórico, cuando se empezaron a hacer todas las pruebas y etcétera, se asignó un orden que pues en esta ejecución siempre se ha dado en serie y en este momento llevamos, como les mencionamos en avance del instituto, una implementación operativa que tiene como tal cuatro variables ya, digamos, ejecutándose los procesos para abanderar en el tiempo cuasi real, que son precipitación, la temperatura del aire y las dos extremas.
Entonces, aquí queríamos como mostrarles de forma muy abreviada cuáles son las pruebas. Permiso, aquí un momento. Que ejecutamos. Entonces, como ven aquí en la parte que dice bandera, se observa como la posible bandera que se podría tener si el dato llega a fallar. Y hay una parte de bandera anterior que es como si llega a surgir una nueva prueba que abandera el dato con un peso mayor. Entonces, de cierta forma queremos almacenar cuál fue el estado anterior. Con eso tal vez logramos tener al menos un tipo de seguimiento de lo que está ocurriendo. Si llega a pasar que en el siguiente proceso, que es el más manual, se asigna un 1Q, entonces ya bandera anterior pasaría a ser la 0P y así sucesivamente. Entonces, con estas cuestiones vamos viendo qué gestión se maneja del dato como para que el usuario pueda tomar decisiones de su uso. Entonces, según ciertos fines, si por ejemplo es para los fines de alertas, podría el usuario tomar la decisión de usar solamente los que pasan todas las pruebas, pero para los fines climatológicos, tal vez alguno pueda decidir, bueno, vamos a dejar pasar los sospechosos y cosas por el estilo. Entonces, en cuanto a las pruebas, en general, siempre todas las variables van a tener la de transmisión, estructura y límites rígidos o físicos, que son si se transmiten los datos esperados o admitimos el 70% y si es menos que eso, entonces empezamos a banderar como sospechoso. De estructura es que se transmita las horas exactas de la frecuencia que se tiene fijada para cada estación. Si por ejemplo es 10 minutal, si me transmite a las 9:11, suele pasar, se ha encontrado que pasa mucho que ese dato que está ahora inexacta tiene algún tipo de error, pero ahí al menos vamos viendo qué está pasando. Los límites rígidos o físicos son cómo se puede comportar la variable, muchos de los casos a nivel pues nacional. Y ya luego vamos teniendo otros tipos de límites que son según los acumulados de la hora, en el caso pues de acá de precipitación, de las 3 horas, 6 horas, 12 horas. Los límites flexibles diarios que tenemos por regiones pluviométricas que son basados pues a nivel espacial, según estudios previos que se ha tenido cuáles son esas regiones pluviométricas homogéneas a nivel nacional. La persistencia de valores diferentes a cero, que pues ya sabemos para precipitación es un análisis diferente a cuando son valores de cero, por la razón de que hay ceros que pueden obedecer pues a daños del sensor. Hacemos evaluación de saltos y descensos en cuanto a datos consecutivos para con este fin ver cuando esto ha ocurrido en un tiempo muy prolongado, porque pues la precipitación en general no se comporta de esa forma. Hacemos límites diarios para estaciones de referencia y ahorita les mostramos un mapita, una muestrica del mapita y por rango de altitud también porque como sabemos pues está el óptimo pluviométrico, ciertas precipitaciones no se suelen esperar para ciertas altitudes y con un producto reticulado que se generó en los años anteriores por un ingeniero del grupo de gestión de datos, lo tomamos como referencia ya que se tienen pues datos para 43 años de información para tomar referencias de cuáles son esos posibles extremos que se pueden llevar en las zonas del país en este producto reticulado que tiene cobertura pues nacional y revisamos si está pasando que cierto dato se repite siendo en un percentil muy superior durante mucho tiempo. Es decir, no esperamos nunca que el histórico siga ocurriendo todos los días muy prolongadamente. Y asimismo hacemos unos límites mensuales inferiores y superiores porque puede que los datos nos hayan pasado todas las anteriores pruebas, pero puede pasar que cuando hacemos los totales mensuales, resulta que era demasiado inferior para la zona de referencia que teníamos o ya estaba superándolo mucho, entonces ahí los abanderamos como sospechosos. Estas son como las estaciones de referencia que tenemos, las que tienen, digamos que continuidad y longitud de esta cantidad de años, 40 años. Entonces, como vemos, pues nuestro país tiene ciertas áreas donde las diferencias de altitud son muy, muy grandes, la zona pues de los Andes. Entonces, aquí es donde vemos que hay mayor densidad de estaciones
Esto también pues obedece mucho a esta diferencia de comportamiento de precipitación que se puede tener y como que de cierta forma estamos mirando estos como los posibles límites de referencia que podríamos tener para diferentes estaciones. Las zonas con menos densidad pues también se tienen en cuenta en el análisis, sin embargo pues no es tan restrictivo como estos límites superiores que se generan en esta prueba con el fin pues de evitar un sobreabanderamiento, que es algo que también pues la OMM conoce que puede pasar sobreabanderar o subabanderar. Entonces la idea pues es como con todas estas pruebas unitarias y masivas darnos cuenta de qué está pasando si cambiamos ciertos parámetros. Entonces aquí digamos como un detallito importante, hacemos como parámetros por cada estación según la prueba que aplique. Entonces va a variar según esto, entonces vamos configurando cada una con un archivo de referencia que toma el código que es pues un TXT. Para temperaturas del aire las extremas, aquí digamos que las sombreadas en gris son las que solamente aplican para el aire. Como ven, pues tienen cierta similitud, pero digamos acá en cuanto a la persistencia es mucho más sencillo analizar para la temperatura porque pues si esperamos, como es una variable continua y si esperamos cambios pues a lo largo del día conforme pues a las horas diurnas y etcétera esa persistencia únicamente pues analizada en una vía. Tenemos también umbrales según estaciones meteorológicas convencionales de referencia, según rangos de altitudes, según pues como la ubicación espacial, nuevamente según el producto reticulado. Y para el caso de la del aire, si hacemos la prueba de salto, digamos que hemos encontrado que, y pues según un documento de la OMM que en este momento no les sé citar, una variación de mayor a 3 grados de una hora a la siguiente podría considerarse atípica, entonces pues la bandera corresponde a esto. Y aquí como son variables continuas, sí podemos hacer las pruebas de sigma, que corresponden pues a la común estadístico que es calcular la media y tanta cantidad de desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo para fijar unos umbrales superiores e inferiores. Y asimismo hacemos como una ventana móvil que va analizando los valores previos y posteriores. Entonces, 5 datos posteriores y 5 anteriores, y vamos viendo ese dato que se va volando con respecto a estos, eh, nuevamente con medias y sigmas para ver si la variación es muy alta y si esto nos arroja tal vez que el dato pueda ser sospechoso. A nivel de presión atmosférica, digamos que aquí pues los agrupamos un poquito de esta forma. Los tres controles de siempre de plausibilidad del instrumento, que están pues dados por el límite, digamos que inferior con respecto al punto más alto que se encuentra en el país, cuál es la posible presión atmosférica a nivel pues del cálculo, cuál resultaría y el superior pues el ya como tal correspondiente a una atmósfera eh, los de consistencia interna, que hacemos una prueba de cálculo por similitud a la fórmula ciclométrica, en la cual pues tenemos en cuenta el gradiente de temperatura del país, que nos da como este componente de altitud, que es como el que más influye acá a nivel pues de esta ecuación. Entonces, la escala de altura es la que más influye para esta cuestión. Entonces, extraemos esa información pues de la ubicación de cada una de las estaciones para parametrizarla y ya pues esta parte de temperatura que nos influye un poquito según pues el gradiente. Aquí pues nuevamente para todos los casos hicimos variedad de pruebas unitarias con muestras y posteriormente las masivas seguimos cómo se estaban comportando las banderas y asimismo dejamos como un espacio superior e inferior para poner una bandera de atípico o una bandera de erróneo. Nuevamente hacemos la prueba de sigma y en este caso hacemos una prueba del valor horario máximo y mínimo a las horas que podemos esperar para esta variable que sabemos que son 10 de la noche y 10 de la mañana para superiores y 4 de la mañana, 4 de la tarde para inferiores. En este caso pues procuramos dejar más o menos una hora para poder detectar si el valor máximo o mínimo se estaba encontrando dentro de esos rangos. Asimismo pruebas de persistencia y de paso de salto según lo que conocemos igual de la variabilidad de este caso. Aquí digamos que al final les vamos a mostrar una gráfica de los promedios horarios mensuales multianuales porque para esta variable sí nos ayuda demasiado para comprobar la calidad de las pruebas por la forma
sinusoidal que tiene, digamos que el comportamiento medio diario, que pues nos ayuda a ver si se está desfasando demasiado. Y también se hizo pues en cuanto a la transmisión del mensaje buffer, algunas pruebas con esas estaciones que han sido seleccionadas. Para la humedad relativa, los controles son muy similares, pero en cuanto a límites, tenemos un aspecto también guiado por la región pluviométrica homogénea. Entonces, las estaciones, digamos que se encontraban en cada una de estas regiones, fijaron acá estos límites por estos comportamientos de humedades que podemos esperar. Entonces, el resto de pruebas son muy similares, pero acá digamos que el valor mínimo se hizo el control según hora solamente para el caso del mínimo y en las horas pues de diurnas, donde podemos esperar mayor variación de la variable a nivel diurno. Asimismo, se hizo la prueba de valores previos y posteriores, persistencias, paso o salto, pero también en el periodo diurno se hizo una prueba de una variabilidad mínima esperada en cuanto a ciertos sensores que tenemos con una mayor precisión, con más de 2 lugares decimales para el dato o para solo uno, al menos que variara en un lugar decimal de un dato con respecto al otro, es más o menos lo que se esperaba. Entonces, cuando no ocurre, si bien está la prueba de persistencias, se catalogaba más bien como sospechoso a diferencia de la persistencia que podía tener una bandera más restrictiva. A nivel de las temperaturas, las humedades del suelo y la evaporación en general se unificó para hacer únicamente pues estas 8 pruebas y cada uno de los parámetros pues ya se indican de cada uno de los casos. Para el caso de la evaporación pues tenemos un comportamiento de que la variable aquí a nivel de nuestro servicio meteorológico se lee por niveles. Entonces simplemente pues se hacía el cálculo de cuál era la evaporación y ahí sí ya podíamos pues hacer todo el resto de pruebas que como ven pues ya tienen cierta similitud con las anteriores. Entonces, en este caso sí tuvimos en cuenta para los límites de las temperaturas de las diferentes profundidades del suelo, eh, la asesoría de un experto nacional que ha trabajado pues con la variable muchísimo tiempo. Para las anteriores también, pero tal vez para los otros límites, más no los físicos. Entonces, en este caso como que lo restringimos un poco más de una vez desde los límites físicos. Y aquí pues una pequeña muestra de lo que les mencionábamos que usamos mucho el método gráfico para ir evaluando los controles de calidad. En la parte izquierda podemos ver los promedios horarios mensuales, multianuales sin controles de calidad. En la parte derecha, como pues está la gráfica normal, la continuidad de la serie temporal. Y ya digamos que este es el resultado después de los controles de calidad. Entonces aquí ya vemos que la salida con las medias, sabemos que las medias pues nos suavizan mucho el comportamiento, pero sí es el esperado del comportamiento de los dos picos y dos valles a lo largo del día. Y aquí pues en la serie temporal ya vamos viendo cómo pues sube y baja con respecto pues avanza el tiempo, que es también un poco más de lo esperado de la variable de presión atmosférica. Sin embargo, pues lo que siempre nos suele ocurrir, creo que nos ocurre a todos que nos pasa que con el instrumento automático pueden ocurrir periodos largos o tal vez no tanto en los que pues no tenemos la cantidad de datos o bien por los controles de calidad, pues ya digamos que no quedan contemplados y por eso vemos pues esos gaps de ahí. Entonces, pues de forma muy rápida, eso es como el proceso que hemos estado haciendo. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias, Paola, por la presentación. No sé si alguien quiere levantar la mano, si no en el chat hay una pregunta de Pierre del CIFEN. Si no, lo que pregunta Pierre es acerca de la transmisión, de las pruebas de transmisión, si dependen del fabricante de la estación automática, si tienen distintos procesos de verificación por fabricante o todo, la verificación es global. Y Pues, perdón. no, estoy también intentando entender la última pregunta. Y si se realizan en cuanto llegan al equipo de recepción de datos. Eso no lo entendí, pero Sí, pues si te entiendo bien, en ese caso, la prueba como tal que llamamos de transmisión, lo que hacemos es inicialmente recorrer todas las estaciones
y ver cuál es la frecuencia de transmisión que se tiene fijada para algunos casos excepcionales y pues como a veces manejábamos datos de otras entidades, tienen una frecuencia de transmisión diferente. Entonces, a veces incluso la precipitación que mayormente uno esperaba que fuera 10 minutal, mucho 5 minutal y bueno, minutal incluso. Entonces lo que hacemos después de ese recorrido es fijar pues el parámetro del dato esperado y cuántos vamos a aceptar, que pues para el caso de la precipitación el 70%, si tenían menos, entonces abanderábamos como sospechoso. Entonces, más bien en ese caso no, de esta prueba específica no nos fijábamos en el fabricante, sino más bien cuál es esa salida de transmisión que se tiene, igual si pasaba. Ciertas estaciones transmitían a una frecuencia en cierto periodo de su serie temporal, ya luego fijaron otro, entonces el código también como que procuraba adaptarse a esos casos. En cuanto a controles, de pronto si ya te refieres a fabricante y etcétera, eso sí ya está, no a nivel de base de datos como lo estamos viendo acá, que son los controles para abanderar el dato como tal, sino son ya tal vez ejercicios que hacen de calibración, de verificación, propiamente el grupo respectivo, que en nuestro caso se llama grupo de automatización. Ellos hacen sus pruebas y tienen un tercero que les apoya en calibrar. Ok. Muchísimas gracias. Creo que es súper amplia la respuesta para Pierre. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Qué se entiende por el término plausibilidad? Pregunta Ezequiel de Perú. Ah, sí, señor. En ese caso, digamos que tomamos como plausibilidad del instrumento eh, las pruebas que nos permiten ver si está siendo confiable. Entonces, estas tres siempre se van a aplicar. Entonces, como plausibilidad, sinónimo confiabilidad. Y son las de transmisión, estructura y la de límites físicos. Ya si de pronto está fallando en esas, de una vez nos puede dar luz de que está fallando algo en el sensor. Entonces, por eso las clasificamos dentro de esto. Perfecto, muchas gracias. También está Isabel con la mano levantada. Sí, hola Paula. Hola. Es súper interesante todo lo que hacen. Quizás se me pasó un poco rápido, que quizás tengo preguntas que ya las respondiste. En ese caso ya pido disculpas, pero por un lado, ustedes, la base de datos está programada en Python o son los puros controles. O sea, la base de datos no se puede programar en Python, pero los controles son en Python y la base de datos es Oracle o... Pues digamos que es una NoSQL que tenemos por Cassandra. Entonces, pues digamos que toda la administración la hace la oficina de informática. Aquí nos acompaña el ingeniero que es el señor Vladimir. Entonces, él hace toda la gestión de sincronización a través, pues, de No sé. todo este tipo de tecnología que iría con comandos SQL, con comandos directos a la terminal y etcétera. Eso sí, ya de pronto, no sé si el señor Vladimir quiera especificar algo, pero sí ya va como más por ese lado con Cassandra y etcétera. Ok, ok, Hola, buenos perfecto. días. Si quieren rápidamente, Sí, fíjense que lo gracias. que hacemos es que nos traemos los datos de una base de datos en Postgres, que la plataforma Polaris está originalmente en Postgres, y hacemos un proceso de sincronización permanente, es decir, los datos, que como siempre están llegando a Postgres, permanentemente se está sincronizando esa información a una NoSQL, como decía Paola, que se llama Cassandra. A partir de ahí entran otros procesos en paralelo que se encargan de hacer los temas de calidad. Entonces, hay una sincronización desde la fuente original hacia Cassandra y ya estando en Cassandra se aplican todos los procesos de calidad que Paola estaba describiendo. Ok, perfecto. Y los datos, o sea, los datos automáticos van directo a este Postgres y los datos de estaciones convencionales, ¿cómo los manejan? Ok, en el caso de las estaciones convencionales ya hay otra plataforma, como lo mostraba en la gráfica, Paola, que es el DIME. El DIME se basa sobre una plataforma, digamos, conocida internacionalmente que se llama Aquarius Time Series. Aquarius Time Series, la información no está disponible de manera directa a nivel de base de datos, sino que expone APIs. Esas APIs constantemente también se están volcando o se están descargando hacia ese repositorio NoSQL Cassandra
que es el que permite disponibilizar el dato también. Entonces, pues ya en un repositorio único tenemos los datos tanto de convencionales como de automáticas en el mismo sitio. Eso permite pues mucha más flexibilidad a la hora de poder acceder a los datos, sobre todo porque son plataformas que no se hablan entre sí. Es la misma tendencia que ocurre cuando uno implementa un sistema de información para algo y otro sistema de información para hacer otra cosa. Es lo mismo que sucedió. Sistema de información para el tema de las automáticas y sistema de información para el tema de las convencionales. Ellos no se hablan entre ellos, nosotros y dimos un siguiente paso tecnológico y es ponerlos a interoperar pues a través de la consolidación del dato. Perfecto. ¿Y los datos que ustedes mandan al mundo, que comparten, salen desde Cassandra o salen directo de las bases de datos, en este caso Polaris? Yo creo que la intención va a ser que salgan desde Cassandra por siempre manejar una única versión de los datos. O sea, digamos que todo no nació ya hecho. Lo que sucede ahora es que por temas de cumplimiento con la OMM se mandaba el dato con algunos controles de calidad, pero ya nuestro siguiente paso va a ser encadenar pues toda esta implementación de controles de calidad que ya estamos llevando a cabo con la transmisión a buffer, con la publicación en datos abiertos y con la construcción de productos. ¿Eso qué va a terminar sucediendo? Pues que la cifra siempre va a coincidir en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de los escenarios de consumo. Ok, excelente. Y última pregunta, y ahí ya dejo de preguntar. También tienen estaciones socias, ¿no? Tienen datos de socios, de terceros. ¿Estos pasan a la misma base de datos, pasan por los mismos controles de calidad o se manejan por separado? Sí, sí, señora, tenemos de varios terceros por convenios previos que hemos tenido. Digamos que la continuidad no ha sido como todo el histórico de las respectivas series. Sin embargo, de todas las primeras versiones de controles y demás que teníamos almacenadas en otra tabla diferente a la que en este momento estamos llevando a lo nacional, sí se le surtieron los controles de calidad. No obstante, estamos como a nuevamente implementar que este conjunto de datos de terceros vuelvan como a también tener así como en la nacional los controles como actualizados. Pero digamos que los que se tenían hasta el periodo 2024 todos ya tienen también las banderas. Pero si surten nuevos convenios, estarían no abanderados hasta que nuevamente los volvamos a trabajar. Ok, ok, excelente. Súper. Quiero hacer un comentario en general también para Hernán. Viste, Hernán, que estamos trabajando el tema de la probabilistic plausibility y pienso que quizás podríamos unirnos con IDEAM si tienen ganas, para ver si podemos desarrollar algo que esté como, que sirva a los propósitos de Sudamérica. Porque me parece que con este registro de las banderas es algo muy parecido a lo que estamos haciendo en MeteoSwiss con el Probabilistic Plausibility. ¿Qué opinas tú, Hernán? Sí, sí, seguro. Siempre trabajar en conjunto con otros también te abre la mente y el esfuerzo que haces sirve para más instituciones o más personas. Pero sí, Ujú. seguro. Porque quizás es Aparte, es más súper interesante. aplicable, sí, Te dejo que te iba a pisar. no, que quizás es más aplicable lo que está haciendo el IDEAM y podríamos, no sé, como em, ponerle ideas o el ángulo o la perspectiva de Meteo Suisse, pero me parece una forma muy, como sea, muy aplicable, muy fácil de llevar a este historial de los datos y también ver y así poder clasificar si los datos son buenos o no para el Seguro. usuario final, ¿no? Y en el fondo Sí, ese es y el... una pregunta ¿sí? que teníamos para Paola, si tienen alguna documentación pública o no pública que se pueda compartir con la región también. Porque está súper interesante todo lo que mostró y por ahí uno mira el video, pero por ahí quiere leer un poquito más. Sí, sí, señor. Está, digamos que a nivel de las variables que les mencionaba, hay ciertos controles que se actualizaron en el tiempo muy reciente. Entonces, ese documento faltaría como llevarlo a lo que ya se está, pero el otro, digamos que tiene muchas similitudes, podríamos apoyarnos de ese para, igual con el permiso obviamente de la ingeniera Ruth, que es nuestra coordinadora
según pues las revisiones posteriores, pero sí, yo creo que sí, sí, señor. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Claro, y Janet creo que había comentado que algo estaba público en la web, pero por ahí compartirlo y, claro, y en el chat les dejamos el acceso al servidor Discord que habíamos comentado la vez anterior, Gracias. donde, no sé, nosotros publicamos sobre un encuentro de datos o lo ideal sería que la documentación o las conclusiones o preguntas que queden de estas charlas o de las anteriores también, poder volcarlas por ahí y como decís, saber hace un ratito, que nos sirva para todas las respuestas. No sé De si hay acuerdo, alguna sí, pregunta señor, mil más. gracias. Sí, no, creo que ya no hay más preguntas. Y había una respuesta a una profundización del tema de Polaris y la telemetría, pero creo que ya quedó claro con todo lo que charlamos. Muchas gracias a Paola y a Janet. Y ahora le damos la palabra a Reinaldo del grupo de OMM, Reinaldo Silveira. Hola, buenos días a Buenos todos. días, ¿Todos me Reinaldo. ven bien? ¿Escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Sí, bien. Ok. Eh, voy, voy a compartir la presentación. Creo que... ¿Ustedes miran la presentación? Sí, no lo vemos en formato presentación, pero vemos tu PowerPoint. Quizás ahora cuando pongas presentación. Sí, ¿Está bien, verdad? perfecto, Reinaldo. Ah, Te qué bueno. escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Ok. Bueno, primeramente, me disculpas por lo portuñol, porque si tienen alguna duda, solo interrumpe que puedo tentar hablar más despacio. La charla es más para presentar a ustedes un grupo que yo coordeno con el doctor Denis Toubert, de la Meteo France. Soy de Brasil. Yo soy de Brasil y él es de Francia. Nosotros conducimos un grupo que es llamado desarrollo de datos y también la gestión de datos climáticos. Es un grupo de la OMM, esa es la parte de composición de esas charlas, no importa. Este grupo es una parte de los servicios de la Comisión de Clima, Tiempo, Hidrología, Marina y también otros asuntos ambientales, ¿no? Esta comisión es la comisión de CERCOM de la OMM y hay muchos otros, creo que, disculpa por esto, tengo que compartir. Okay. ¿Está bien? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Ah, sí. Entonces, este grupo es una parte de los servicios de comisión de CERCOM de la OMM y que hay muchos otros grupos, la parte de hidrología, de agricultura, aviación y también la parte de marina, otras componentes. Este otro grupo, la parte de infraestructura, la comisión de infraestructura, de Infocom, que es más específica para la parte de observación y también la información del sistema. Es la parte más tecnológica, que lidan con los códigos y también de cómo la información trafegada pelos servicios de meteorologia e também pelos centros regionais, é uma parte mais técnica. Então, esses grupos andam, caminham juntos para criar as partes padrões da OMM. E especificamente para o grupo de Stewardship Data Development,
desarrollo de datos e também gestão de dados, temos os términos de referências que se compõem de 3 aspectos. O primeiro é definir padrões modernos e boas práticas para a gestão de dados climáticos, incluindo o controle de qualidade, homogeneização, intercâmbio, arquivo e também resgate de dados históricos e também atuais, né, para uso de monitoreio, evolução climática, predição e outras aplicações climáticas. Uma outra parte é colaborar com o Infocom, este grupo técnico, para o desenvolvimento de sistemas de gestão de dados climáticos e tecnologia de informação relacionada, identificando especificações adequadas e suas atualizações com base nas necessidades dos membros da OMM. E, por último, facilitar a provisão da experiência da OMM em projetos e iniciativas para garantizar a entrega de dados climáticos de alta qualidade e sua inclusão em referência no catálogo de dados climáticos da OMM, em acordo com os estándares e práticas recomendadas pela OMM. É como vocês estão fazendo nessa iniciativa de Hernandes, uma iniciativa que se aplica muito bem nos objetivos da OMM em termos de compartilhar dados entre os serviços e também os centros regionais climáticos. E, especificamente, os objetivos são trabalhar com sinergia com os equipes expertos da Comissão de Clima e também colaborar ativamente com os equipes da Infocom. Nesta particular, há uma problemática agora, que é a parte de tráfego de dados, como fazer isto entre os serviços e os centros regionais de climatologia. Uma opção da OMM é compartilhar dados diários, que são exportados pelos serviços de WIS ou o antigo GTS. Isto é uma coisa que está em andamento agora, né? E depois, outro objetivo é satisfazer as necessidades das regiões da OMM e também dos centros regionais de clima e também respondendo às perguntas dos membros da OMM. É mais grupo, equipo que é mais de consultação e também organização de documentação, gestão geral dos dados climáticos. Esta também é uma parte que é mais para evidenciar quais são os papéis de muitos grupos da Comissão de Informação da OMM. Então, tienes muitos equipos e pessoas em diferentes atuações da OMM. Isso é mais para dar uma visão geral dos grupos que estão nesse processo de produção de dados climáticos. Vamos por deste jeito. Também há uma contribuição mútua entre os serviços de comunicação, Infocom, e também o objetivo final é atender os centros regionais de clima e também, claro, os membros dos Serviços Nacionais de Hidrologia e Meteorologia da OMM. Isto há uma participação do grupo de desenvolvimento e gestão de dados, este grupo que eu participo, na produção de manuais que hoje são muito conhecidos por usuários da OMM. O primeiro dele é o Climate Data Management System Specification, o que faz as especificações gerais do tipo de dados e também como esses dados têm que ser constituídos. E esses são manuais centrais para a Comissão de Clima. Também há os
booklets, las pequeñas instrucciones de cómo hacer produtos específicos para producir los datos, né? Um deles é a matriz de maturez da qualidade dos dados climáticos. Nós chamamos de Stewardship Maturity Matrix for Climate Data. É um documento específico da OMM, 1328, que há todas as instruções de como boas práticas podem ser feitas e também como os dados podem ser auditados para se ter uma ideia de como da qualidade também de dados com boa utilização pelos membros e também que são auditados e também são dados que estão de fácil acesso para todos os membros. Na outra parte é a parte de resgate de dados. Essa é uma parte importante que há como fazer isto de uma maneira pragmática, por etapas, né? E há neste documento 1182 que fornece todas as etapas para o resgate de dados. E eu he falado sobre o dado climático diário, é uma iniciativa da OMM para compartilhar os dados entre os serviços e também os centros regionais diariamente, os dados diários. É claro que esses dados são fornecidos mensalmente, na base mensal, mas são dados não são dados climáticos mensuais, são diários. Então, há os sumários dos dados diários, eles são informados pelo serviço e transmitidos pela OMM através do serviço WIS-2, né? E também há participação do grupo em outras regulações, manuais de clima, como o 49, que é manual de clima general da OMM, e muito importante também é o manual de High Quality Global Data Management Framework for Climate, que é a visão geral de como fazer a parte de produzir dado global de clima, que é o manual 1238. E outros manuais como o guia de práticas climatológicas e também a parte de estação de referências para fazer o estado de clima, que é publicado anualmente pela OMM. E aí também outras guias para a operação entre os serviços regionais e também os serviços regionais para os fóruns climáticos, né, que são trimestrais e outros 2 meses, depende de cada regional, mas também há as instruções para fazer isso. São a participação deste grupo. A ideia é que é um grupo que concentra os padrões, informação sobre os padrões de dados climáticos e como podem se compartilhar, e também como evaluar a qualidade dos dados e também a gestão dos dados climáticos. É um grupo, não é grande, é um grupo pequeno, que, como falei, eu sou um dos co-chairs, representando aqui a região 3, que é a Sudamérica, e o outro co-chair é Denis Subert, de Meteor France, que representa a região CIES, e aí
temos membros, diversos membros que são membros principais, também temos membros associados. Um exemplo, a Maru é da parte da região 3 também, representa a Argentina nesse grupo, e há outros importantes componentes que nós outros temos uma frequência de uma reunião mensual, onde discutimos o que passou e também as atividades para de continuidade dos trabalhos. E este é um período interestacional de 4 anos, que começou em 2025 e vai até 2029. Este é um exemplo de trabalho que fazemos. Foi um curso que foi dado por Denis Schubert no Serviço Meteorológico da Argentina, onde também participei com a parte de gestão, apresentando a matriz de gestão de matriz da gestão dos dados. Dr. José Guijarro está retirado do serviço espanhol, mas é um especialista em homogeneização dos dados e também ministrou uma charla sobre isto. E Rupa Kumar, também da Índia, apresentou a parte da Constituição dos Serviços Climáticos Nacionais. Então, são treinamentos, documentação, discussão sobre os dados, e todo tipo de assunto que é uma interface de SERCOM e IFONCOM, que este grupo trabalha. Especificamente, falando agora sobre o manual da OMM 1238, que é o marco de gestão de dados globais de alta qualidade para o clima. Este foi um manual que foi feito desde 2014, 15, e depois foi aprimorado por los anos. Hoje se concluiu há 2, 3 anos para trás. Inclui marco de como fazer dado de alta qualidade para o clima. Este manual está sendo revisado agora. Há um outro grupo que está trabalhando, que é o experto a comissão de expertos em clima, que é da Infocom, que está revisando em termos de como compartilhar os dados com os serviços de maneira mais efetiva. E há muitas sugestões em andamento agora, né? O objetivo é garantizar a gestão e governança dos dados de forma matura, como um processo de revisão com fontes de dados climáticos, para ser incluído no Sistema Global de Avaliação do Clima, que é GCOS. E então está sendo revisado, harmonizado com outros documentos da OMM e também com a contribuição do grupo, e até o final deste período, né? Então, os componentes básicos desse manual, como estamos discutindo neste grupo e outros, né? Como ser melhor práticas e padrões para promover os dados climáticos. E também como esses dados são auditados e como eles são, a qualidade dos dados e também a gestão dos dados podem ser verificadas. E uma vez hecho as atividades de auditoria dos dados, há um catálogo para publicar os dados e acender em pantalla da OMM, e como exemplo e também como consulta pelos serviços e pelos outros usuários dos dados. Então, são 3 partes. Primeiro, a parte do manual, depois uma auditoria da qualidade de dados e depois a publicação dos dados
de uma forma que os usuários possam conhecer como fazer e quão buenos são os dados, né? O princípio básico é ter dados que sejam possíveis de ser encontrados, dados de fácil acesso, usados, né, que são consultados de fato, dados que têm uma capacidade de um provedor e também algum serviço que possa manter o dado, em outra parte, da parte de autoridade pelos dados. Eles têm que ser de alta qualidade, e bem manejado. Também a parte de ser possível de compartilhar com outros serviços, né? Entre os serviços. Então, há uma definição que, desde o outro período anterior, o período internacional, em que foi criada uma metodologia para ser a gestão para conferir a gestão dos dados climáticos. Isto nós chamamos de matriz de maturidade da gestão dos dados climáticos. A sigla que há é Stewardship Matrix for Climate Data. Então, basicamente, é uma maneira de como o provedor de los dados pode investigar seus dados e também evaluar e depois fazer uma nota, um grado para o tipo de dado que está sendo divulgado. Então, é uma ferramenta de autoavaliação. Basicamente, esta autoavaliação é feita por o provedor de dados, e a OMM e outros grupos fazem uma nova avaliação e confirma ou não os grados que foi feito por o provedor, e há uma comunicação com eles para revisar ou confirmar os dados, e depois esses dados podem ser publicados no catálogo da OMM. É muito importante no sentido de que hoje a OMM está fazendo uma publicação que é o status de clima por o ano. Então, Climate State for 2024, por exemplo. Então, estes dados que estão sendo evaluados são usados para ter esta publicação. Então, é muito importante que tenhamos todo o dado global, em todos, não somente globais, mas regionais e nacionais também. Então, este trabalho da região 3 é muito importante. É seguro que depois nós outros vamos fazer mais charlas em como organizar este tipo de comunicação dos dados de Sudamérica, porque é uma importante área grande também, né, que para a OMM é muito importante ter estar mais cerca deste tipo de desenvolvimento. Então, por fim, esses dados, essa avaliação são praticadas tanto com um conjunto de dados globais quanto regionais e também locais para os serviços Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e assim vai. Então, vale para todos os tipos de dados e também de todos Climate Data Management Systems. Então, a matriz basicamente tem algumas categorias, são 4 categorias, e também aspectos. As categorias são acesso de los dados, uso de los dados e também a maneira que ele pode ser usado, usability e usage, são 2 palavras para nós outros, somente uma, mas é importante que há diferença dos 2 tipos de categorias. E também o manejo da qualidade dos dados e
também como o dado a gestão dos dados em termos de preservação, o metadato e também a governança dos dados. E então os aspectos são para o dado, do acesso de dados é como encontrar os dados e o acesso a estes dados. Uma outra parte é como portáveis os dados para outros sistemas, em formato de dados e coisas assim. Quão boa é a documentação? Você disseram uma pergunta na charla anterior para Paola sobre a documentação, se há uma instrução, coisas como essas que nós buscamos na parte de gestão de los dados. E também o uso de los dados por final. A parte de qualidade, da categoria de qualidade e manejamento, de gestão dos dados, há uma diferença entre controle de qualidade e segurança de qualidade. São duas coisas diferentes. Que também podemos falar um pouco mais especificamente sobre isso, mas há julgamento quanto à qualidade dos dados e o controle, o acesso do controle de qualidade, que são especificamente esses índices que foi falado, e também uma análise de incertidumbre dos dados e da integridade dos dados. As séries têm que estar completas, se não estão completas, tem que haver uma informação julgando porque isto não está totalmente completa a data e assim vai. E como havia falado, a parte de gestão de los dados é quanto à preservação da base de dados. Muitas vezes os serviços abandonam os dados e depois outro grupo assume, não há continuidade no banco de dados. Então, há índice para mensurar esta preservação. E também se há uma informação específica sobre o tipo de dados, a série de dados, que vocês conhecem bem, a parte de metadado e, por fim, a governança dos dados. Então, esse tipo de matriz, uma vez julgadas estas categorias, os respectivos aspectos, há uma escala de maturidade, de maturez nos níveis para cada aspecto. Então, vai de nível 1 até no nível 5, onde o 5 é o estado ótimo, em que tudo funciona bem, é um dado que foi medido, controlado e auditado. Então, a série de dados, no banco de dados, especificamente, né, recebe nível 4 ou 4 mais, que quando tienes mais características que também podem ser julgadas como adicionais. Então, esta parte ótima. E no outro extremo é quando o dado não há nada, não há informação, ele é somente informação subjetiva, de persona por persona. Nós falamos como ad hoc. O dado não é manejado em nenhum nível. Então, o primeiro nível, ele recebe rank 1. E assim vai a parte que tem mínima, uma informação mínima, intermediária ou avançada, que é o nível 4, que é como a 5, mas tem somente que há pedido, não é nenhuma característica adicionada, né? Ele é um dado com boa gestão, tem uma boa definição e também está totalmente implementado num banco de dados completo, né? Como
dentro dela não é uma planilha Excel, coisa assim, os dados está completamente implementado. Então, estes são níveis que o provedor julga por ele mesmo, é uma autoavaliação, como havia dito, e depois esses níveis são comunicados para a OMM, hacemos novamente uma nova avaliação e concordamos ou não com o provedor. Então, esse é um exemplo de la matriz. Aí hoje isto caminhou para um dashboard em que esta informação não é uma planilha especificamente em Excel, que é uma coisa mais automatizada que o provedor pode acender e rugar, depois dar a resposta de uma forma mais automática. Mas, basicamente, há duas categorias importantes nisso. A parte operacional do dado e também outra parte que é a parte do controle de qualidade especificamente. Então, essa parte operacional, rugamos a parte de acesso dos dados e, como havia dito, a parte inicial, primeiro ruga-se os dados, a informação tem acesso, se ela pode ser encontrada facilmente. Depois, se há uma publicidade dos dados, se os dados são públicos, e se há ou não uma maneira informação mais completa em termos de o acesso dos dados e mais automatizada, não somente persona a persona com um contato entre uma comunicação, por exemplo, por e-mail, coisa assim, tem que ser uma coisa mais robusta, né? E assim vai. Como havia falado, basicamente são os itens que a matriz é usada para rugar os dados, né? E no final tem aí as notas e os grados para cada tipo de categoria e depois conforme os aspectos que foram rugados. E a parte de gestão dos dados, que a data stewardship, os aspectos são basicamente a qualidade e o uso dos dados, a parte de gestão dos dados e a inclusão ou não de los metadados. Então, essas são as condições que são verificadas, se há ou não controle de qualidade, ou se também na parte de se há uma responsabilidade sobre a base de dados, e se há continuidade, e também são inclusas informações como, por exemplo, a coleção no livro de metadados, se as informações são suficientes para evaluar todas as variáveis e tudo que há nos dados, e também sobre o próprio controle de qualidade. E algo que eu havia falado sobre a parte de governança e de outro tipo de qualidade, vamos dizer assim, é mais sobre se o dado está seguindo os procedimentos, como, por exemplo, padrões, né? Seja os padrões convencionais internacionais, como ISO e outros ANSI e outros padrões que os países têm, se estão dentro desses padrões, se estão totalmente em acordo com esses padrões ou não. Então, essa também é uma avaliação em termos de garantizar a continuidade também de todos os procedimentos que foram feitos para finalizar a base de dados. Este é algo que já existe em muitos serviços, que não somente da OMM, como, por exemplo, o Copérnico, a ISTO, a Meteo France também faz isso, a NOAA, a parte de outros serviços globais de dados.
Pero não é muito comum nos serviços regionais e também locais. Mas isso é importante porque quando vamos comunicar os dados climáticos, há muitos problemas também as pessoas que estão usando os dados dos países têm dificuldades de entender a base de dados e muitas vezes os dados são rechaçados simplesmente por não ter informação que são suficiente. Então é importante para tanto a parte de quem o usuário como o provedor ter uma ideia mais maior, mais completa de suas bases de dados. Isto foi aplicado em vários países. Eu participei também em muitas dessas evaluações. Hicimos cerca de 20 dados globais, 9 regionais e também 18 nacionais, e que por vários países no globo, e em todas as regiões da OMM. E é importante nós descobrimos muitas coisas interessantes nos serviços, que a organização e também a necessidade de entender como fazer este processo, né? Porque não é somente o controle de qualidade que nós outros falamos, mas também toda a parte desde o início da gestão do dado, do início da produção do dado até o usuário, né? É um trabalho que está em muita está aberto ainda, há muito o que fazer. Na verdade, está um pouco desatualizado, precisamos também da continuidade principalmente para os serviços nacionais e como os serviços regionais de meteorologia se comunicam com os nacionais. Então, isso é uma questão que está ainda em aberto. E especificamente para 2025, este grupo teremos integrais para 2025 e também que vai para os outros anos. O primeiro ponto é como fazer essa mensagem de DAICLI, que é climatológico Daily Data, né, que é um tipo de dado que não havia na OMM, no GTS da OMM. É algo que não é tão novo. A iniciativa começou em 2012, mas não andou, e hoje estamos retomando tudo isso desde 2017 para trafegar os dados diários, né, em forma diários. Então, é um sumário dos dados climáticos diários que hoje estamos trabalhando com uma versão, finalizando uma versão, para que todos possam participar disso. Esta é uma coisa que podemos falar com mais espaço. Denis, que é o outro cocher, está especialmente dedicado para esta atividade. E também há uma outra atividade, é a parte de atualização e especificação da gestão de dados climáticos, que está feito, recém foi lançado a OMM 1131, que é um manual sobre a especificação da gestão dos dados. É interessante esse manual para todos conhecer, que tem muitas informações importantes. E uma parte também importante é fazer umas charlas que são consultação para os membros da OMM sobre temas que são importantes na comunidade. Um deles é a homogeneização dos dados, depois controle de qualidade e esta parte de matriz da madurez e gestão de dados e outros dados e estatísticas como, por exemplo, produção de los dados como Climat, DAICLI e outras partes de uso de dados de grade, né, gradeados, como análise gradeada, essas coisas. E são charlas que vamos fazer periodicamente para os participantes, para os membros da OMM. E também há uma outra tarefa que é
a parte de participação na revisão e harmonização de regulações técnicas, né, relacionadas com dados climáticos, observações. E este manual que eu havia hablado, né, que é 1238, e outros manuais específicos voltados a dados de clima, né, a gestão de clima. E agora, né, nas próximas semanas, vamos participar de um taller que é a necessidade de aplicação da gestão de dados climáticos em apoio à elaboração de informe de estado de clima, que vai ser em Cazaquistão. Esta é uma reunião importante porque é como elaborar uma resolução para que os serviços tanto da parte Europa do Leste e também da parte asiática puedan participar também com esta parte de produção dos dados e também fornecer informações para esta periódico que do estado do clima que a OMM produz. Então, creio que estas são as atividades principais que o grupo hace e temos muitos desafios, claro, e aí também oportunidades, e uma delas é essas participações com os serviços e com o centro de clima, né? E há muitas outras relacionadas a los grupos da OMM e outros grupos que nós havíamos participado. Então, essas é um grupo que, como havia falado, era um enlace entre a parte do serviço de clima da OMM e a parte de informação, de comunicação de los dados. Ok, muchas gracias e estou pronto, listo para perguntas, se vocês têm alguma. E muitas gracias por a oportunidade. Muchas gracias, la verdad que es súper interesante, conceptos y documentos también para leer. Así que mucha información. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Reinaldo. Si no, una de las preguntas que tenía era sobre, usted hablaba recién de unas aulas que van a dar sobre homogenización, calidad de datos o también de la matriz de madurez para la región. ¿Tienen alguna fecha estimativa de cuándo podría llegar a ser? Nosotros siempre dispuestos para ayudarlos con la comunicación, para darles el espacio y lo que necesiten de ayuda. Para este ano, uma possibilidade de ter uma fecha específica para essas consultações que vamos fazer. Mas creio que há um problema com isto, porque muitas das bases de dados que foram passadas para a OMM estão desatualizadas. Então, temos que fazer toda a parte de atualização desses dados para depois fazer uma espécie de consultação para os membros de como fazer esse tipo de serviço. E há também uma outra parte que nós outros estamos em contato com o Serviço Meteorológico de Inglaterra para tentar homogeneizar a parte de comunicação disto, como um dashboard, alguma coisa que os usuários possam fazer com mais fácil. Então, não consigo dizer uma fecha especificamente, mas creio que não será muito mais do que o primeiro quarto de 2026. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no... Pues de pronto como para continuar revisando, si es posible que nos pueda compartir el señor Reinaldo la presentación también. Sim, claro, creio que Sí, eu he passado bastante, né? Por favor, se sí, las pode. presentaciones están por el video, van a estar disponibles para todos. Okay, graças, Hernan. No, nuevamente, muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a todos por participar. Y el plan del equipo es volver a encontrarnos hacia enero en un similar
les damos también dos links. Uno es el del Discord, donde vamos a ir compartiendo información, por ejemplo, los videos de las charlas, las presentaciones y algún documento, por ejemplo, creo que Janet ya compartió los documentos Sí, y la documentación, o sea, la documentación de los controles de calidad de Chile. Y ahí ahí vamos a ir mandé un colocando la link para que información. lo puedan ver. Ahí está, excelente. Muchas gracias, Janet. Tenemos una vía de acceso, es el canal de Discord. También hay un aula en Moodle en el CRF de Argentina, el Servicio Meteorológico, donde están puestos los videos y también las presentaciones. O sea, dos vías para que puedan acceder a toda la información. Les dejamos una encuesta en base a las dos presentaciones que tuvimos con respecto a control de calidad de datos y también para que nos quede un registro de todos los participantes para, como decía recién Reinaldo, poder tener una buena base de datos de todos los que trabajamos al menos en control de calidad, gestión de datos en la región. Qué bueno. Y sí, Reinaldo. No sé si alguien más quiere dar unas palabras, si no cerramos el encuentro de hoy y los contactaremos para el encuentro de noviembre, que estábamos pensando que una buena temática para continuar es acerca del rescate de datos. Pero los estoy contactando y buscando expositores, como siempre, para que nos ayuden a gestionar todo y tratar de dar la visión de toda la región. Así que nuevamente muchas gracias. Mil gracias, que estén muy bien. Muchas gracias también de mi parte. Muchas gracias y Gracias. saludos a Palabra a todos. todos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos.